Esperando que estén teniendo un excelente día, nuestros compañeros Calderón Valverde Rolando, Michaca Hernández Noel y su servidor Navarrete Guerrero Andrés, les platicaremos un poco acerca de lo que es el control microestructural. Antes de empezar con el tema de control microestructural, necesitamos saber qué es la microestructura, qué es un grano y qué es un defecto. La microestructura es la estructura más fina de un material que se detecta con la ayuda de un microscopio. Esta puede ser modificada, lo que nos permite escoger una combinación con las propiedades más adecuadas según la aplicación a emplear. La estructura interna de un metal se compone de áreas cristalinas individuales, denominadas granos. El grano es una porción de un material formado por un solo cristal. En dicho material, el arreglo atómico de cada grano es el mismo. Lo que cambia es la orientación. En esta imagen se pueden apreciar los granos y los límites de grano más claramente. El tamaño de grano y la orientación del mismo, así como otras características estructurales, están directamente relacionadas con las propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales. Es por este motivo que se busca controlar esta microestructura. Las estructuras cristalinas no están exentas de defectos, sino todo lo contrario. Existen muchos tipos de imperfecciones de carácter muy variado. Es importante conocerlas porque muchas de las propiedades de los materiales son muy sensibles a ellas. Se considera que hay un defecto cristalino cuando las irregularidades en la red tienen dimensiones del orden de un diámetro atómico. El endurecimiento por deformación o trabajo en frío es un fenómeno por el cual el material se hace más duro y más resistente a medida que es deformado plásticamente, y el material se vuelve más resistente y más fuerte por el desplazamiento de las dislocaciones. El endurecimiento por reducción de tamaño de grano. Este método se basa en el hecho de que los granos contiguos poseen un límite de grano común y que las orientaciones cristalográficas de los mismos son distintas. Al llegar al límite de grano, las dislocaciones se detienen y para continuar con la deformación se debe generar otra dislocación, lo que implicaría la aplicación de más energía y por lo tanto una resistencia mayor del material. La ecuación de Hall-Page dice que la reducción del tamaño de grano incrementa la resistencia del material, favoreciendo el desempeño en aplicación de alta exigencia mecánica. El endurecimiento por solución sólida se basa en introducir en los materiales átomos en forma de impurezas que se disuelven en una solución sólida sustitucional o intersticial. Estos átomos dificultarán el movimiento de las dislocaciones, evitando que éstas avancen. Este método nos va a aumentar la fluencia, la resistencia a la tracción y se mejorará la resistencia a elevadas temperaturas, pero disminuye la ductilidad, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. El endurecimiento por dispersión. Cuando se excede el límite de solubilidad se produce una aleación en la que coexisten dos fases en estado sólido. Se introducen elementos de una fase que por lo general es más dura y densa sobre otra fase, la matriz que es menos dura pero más dúctil. En este método se tienen dos casos. En el primer caso, la aleación está compuesta de una fase continua, que usualmente está presente en mayor cantidad, y que se denomina matriz, y por una segunda fase en menor proporción, denominada precipitado. En el segundo caso, se forman dos fases simultáneamente. La mezcla íntima de ambas fases se denomina microconstituyente. Ahora, la matriz deberá de ser blanda y dúctil, mientras que la fase dispersa debe de ser dura y resistente. La fase dispersa debe ser discontinua, evitando la propagación de grietas, y la matriz continua. Las partículas de fase dispersa deben de ser pequeñas, numerosas y redondas, para evitar la probabilidad de iniciar una grieta. Las concentraciones más altas de la fase incrementan la resistencia de la aleación. Además de los procesos ya antes mencionados por el compañero Noel, tendremos el trabajo en frío. El trabajo en frío también es un mecanismo de endurecimiento que se utiliza en los materiales, principalmente para aumentar el número de dislocaciones en dicho material. Este aumento de dislocaciones lo que nos va a proporcionar va a ser un material más rígido y menos dúctil. Algunos de los procesos que tendremos para lo que es el trabajo en frío serán el trefilado de
laminado y la extrusión. Esto por mencionar algunos de los procesos del trabajo en frío. Como prueba de ello, tendremos un ejemplo de un acero al bajo carbono, como se muestra en la siguiente imagen. En esta secuencia de imágenes que van del inciso A al inciso D, tendremos que este acero ha sido trabajado en frío, y este trabajo en frío va desde los 10, 30, 60 y 90% del trabajo en frío, y a medida que este trabajo en frío aumenta, el número de dislocaciones también aumenta, por lo cual vamos a tener un tamaño de grano más pequeño y refinado. Esto sirve como control microestructural. Como prueba de ello, tendremos las siguientes gráficas. En estas gráficas tendremos tres tipos de materiales, que serán el acero, el latón y el cobre. En la primera gráfica vemos cómo el límite plástico, a medida que se aumenta el porciento del trabajo en frío, este también aumenta, por lo cual tendremos un material más rígido. En la siguiente gráfica del inciso B, tendremos que la tracción, en cuanto al porciento en trabajo en frío, si este se aumenta, la resistencia a la tracción también, lo cual nos indica que también será un material más rígido. Y por último, tendremos la gráfica del inciso C, en la cual tendremos la ductilidad, en la cual también a medida en la que incrementamos el trabajo en frío, esta ductilidad se va a ir perdiendo, por lo cual tendremos, como ya antes había mencionado, un material más rígido. Bien, ahora como otro método para tener un control microestructural, tendremos lo que es el recocido. ¿Y qué es el recocido? El recocido es un tratamiento térmico que se le aplica a algunos metales. Estos deben de cumplir una condición, y es que deben estar trabajados previamente en frío, ya que el objetivo del recocido es restaurar la ductilidad de los materiales. Durante este proceso del recocido, la principal variable a controlar será la temperatura, ya que dentro del recocido la temperatura es la que se debe aumentar si queremos obtener las propiedades mecánicas deseadas, que será una ductilidad mayor. En la siguiente gráfica tendremos de nuestro lado derecho la ductilidad o el porciento de elongación, y dentro de nuestro lado izquierdo tendremos el esfuerzo a la tensión. En el eje de arriba tendremos la temperatura, ya que si esta la aumentamos y tendremos, por decir un ejemplo, 550 megapascales de resistencia a la tensión y un porciento de elongación del 24, cuando nosotros aumentemos la temperatura siguiendo la curva de abajo, terminaremos con un esfuerzo de tensión del 47% y una ductilidad mayor, que sería un 51%. Dentro de este proceso del recocido existen tres etapas, las cuales serán la recuperación, recristalización y crecimiento de grano. Estas tres etapas se pueden explicar por sí solas conforme a sus nombres, aunque en sí dentro de estas tendremos etapas subsecuentes o anteriores una después de la otra. En esta primera etapa de la recuperación tendremos que una microestructura previamente obtenida del trabajo en frío, la cual estará compuesta por granos deformados. Estos van a contener un gran número de dislocaciones, como lo vemos en la imagen del inciso A la cual llamaremos un estado deformado. Y para el inciso B tendremos un estado recuperado, que es cuando el metal ya se calentó y la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen límites de una estructura subgranular poligonizada. Este tratamiento, al que se le llama recuperación, elimina esfuerzos residuales, que son provocados por el trabajo en frío. Durante esta etapa las propiedades del metal permanecen sin algún cambio importante, aunque sí se restaura lo que es la conductividad eléctrica de los metales, por lo cual en procesos vamos a poder fabricar alambre de cobre o aluminio. Esto va a ser lo suficientemente dúctil, pero a la vez muy resistente. Para esta segunda etapa, que es la recristalización, recordemos que en la etapa anterior, que fue el inciso B, teníamos una estructura subgranular poligonizada. A partir de esta estructura se van a empezar a formar pequeños núcleos entre lo que serían los límites de grano. Entonces aquí vamos a tener, como en el inciso C, una microestructura parcialmente recristalizada.
Estos núcleos lo que van a empezar a hacer va a ser que van a formar nuevos granos, y una vez que nosotros tengamos esa nueva formación de granos, vamos a tener otra red cristalina, pero con granos más grandes a los que se tenían en un principio, a lo cual ya vamos a poder llamar un estado completamente recristalizado, como lo es el inciso D. A este proceso de formación de nuevos granos por medio del tratamiento térmico del material trabajado en frío se le conoce como recristalización. Para esta tercera etapa, que es el crecimiento de granos, las temperaturas ya van a ser más altas a las ya tenidas en la recuperación y la recristalización, y estas van a ocurrir de manera más rápida, por lo cual vamos a generar una estructura granular recristalizada fina. La temperatura es lo suficientemente alta y algunos granos comenzarán a crecer a costa de los más pequeños. Entonces vamos a tener que todos esos granos ya habrán crecido y vamos a tener granos de formas equiaxiales, como tendremos en el inciso E, que llamará crecimiento de grano. Estos granos, como bien vemos, ya son un poco más grandes a los que se tenían en la imagen anterior. Y una vez que la temperatura sigue aumentando, vamos a tener que algunos de estos granos van a crecer de forma anormal, como tenemos en el inciso F. Y estos granos crecen de la misma manera que crecieron los demás granos, que será a costa de los más pequeños que estén en su alrededor. A este proceso es al que conocemos por recocido. Dentro de este recocido, lo que vamos a tener va a ser un control microestructural, ya que vamos a partir de granos muy pequeños que son obtenidos del trabajo en frío a obtener granos más grandes. Estos granos nos van a representar propiedades mecánicas, bueno, no mejores porque son como nosotros las deseemos, ya que dentro del trabajo en frío vamos a obtener propiedades mecánicas como lo son una ductilidad baja, pero resistencia a la tensión más alta. Y en cambio, a lo que es el recocido, vamos a recuperar las propiedades mecánicas que se perdieron. Entonces vamos a tener una ductilidad más alta, pero una resistencia más baja. Esto es a lo que llamamos un control microestructural, ya que a partir de este tamaño de granos que nosotros vamos a controlar, vamos a poder controlar también lo que son las propiedades de los materiales. A continuación, nuestro compañero Rolando nos mencionará algunos de los tratamientos térmicos que también son utilizados para tener un control microestructural dentro de los materiales. Estos también pueden influir en las propiedades mecánicas de los mismos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros. Para comenzar, yo les hablaré acerca de mi punto de vista del tema de la recristalización, recocido y nucleación, que son los tratamientos térmicos esenciales para un control microestructural. Al principio me costó trabajo entender lo que se refieren a nucleación. Me apoyé de diversos libros para que me quedara un poco más completa mi definición. Y bueno, aquí yo se las voy a mencionar. Aquí se forman los primeros cristales de tamaño nano. Y bueno, a partir de ello comienza la fase de la recristalización, no sin antes poner un ejemplo que cuando tenemos un cristal, este será rodeado de líquido hasta formar núcleos y ahí es cuando se comienzan a crecer. En la parte de la recristalización fue un poco más fácil de entender, teniendo apoyo de un esquema y diversas metalografías. Es muy explícito, de hecho en cualquier diagrama se muestran paso a paso cómo cambia la formación de nuevos cristales. Y bueno, en las metalografías pude alcanzar a describir primero que nada que existe un cambio. En este cambio, comenzando por ver zonas grisáceas y de color negro, unas en formas de barritas y otras como si se tratara de rayones en forma un tanto difícil de explicar, pero me basé con una secuencia que pude notar que nos mencionaban que cuando nosotros trabajamos en frío se pueden refinar las estructuras de los granos y por lo tanto pues toman esa forma de rayaduras, ya que con el avance del tiempo y de la temperatura, nuestras metalografías que van en la mano pudimos percatar que ya hay zonas que predominan de color blanco y otras que son los límites de grano. Terminando de observar las metalografías que les enseñamos a continuación, después de ello viene un apartado de la recristalización muy interesante que me llamó la atención y que dice lo siguiente: las propiedades mecánicas que son modificadas o restauradas a sus valores previos a la deformación se vuelven más blandas, dúctiles y menos resistentes. Al principio yo no entendía el por qué la mención de por qué se volvían más blandas, con qué propósito y con qué ejemplo podía relacionarlo, por lo que yo me
bueno, me hice la pregunta de por qué es que ocurre esta modificación, ¿no? Y pues quise relacionarlo con un evento de la vida cotidiana. Supongamos que nosotros tenemos pues, bolitas de unicel. En esta bolita de unicel queremos mejorar sus propiedades estables, pero se requieren mejorar, ¿no? La forma más sencilla es aumentar su temperatura, que provoca el retorno de una mayor estructura. La bolita de unicel se vuelve mucho más moldeable, que se deja controlar a gusto para que haya más bolitas. Y bueno, pues con ello es un poco más simple la explicación. Y por último, yo quisiera agregar que los tratamientos que nos mencionan de la recristalización, pues no me convencieron del todo. O sea, yo por mi propia cuenta, pues decidí buscar un método que fuera más eficiente para aumentar la dureza y el límite elástico de un material. Y me llamaba muchísimo la atención la parte de que hay un tipo de técnica que se llama lesión por soluciones sólidas, puesto que tiene una efectividad en el sólido que depende de la diferencia de tamaño con respecto al solvente y del porcentaje agregado. Si el átomo de soluto es más grande que el del solvente, se induce en campos de compresión, mientras que si es más pequeño, pues son de tracción. La presencia de cualquiera de los dos obstruye el movimiento de las dislocaciones. Y por último, pues quisiera saber el comentario de mis compañeros, qué opinan acerca de este método y de ser así, ¿qué recomendaciones me darían ustedes para que se observe nuestro video, para dar un método igual de eficiente como un proceso como este? En mi opinión, el control microestructural es un tema muy importante cuando hablamos del comportamiento de los materiales. Este consiste en afectar la microestructura de los materiales por distintos métodos para mejorar sus propiedades mecánicas y eléctricas. Tener un control de la microestructura nos ayuda a que los materiales se comporten de una mejor manera a las exigencias a las que se van sometidos. Los métodos anteriormente mencionados son muy importantes ya que nos ayudan a controlar la microestructura de una manera muy fácil. Mientras que otros métodos se aplican antes de que los materiales fueran deformados, el recocido se aplica después de que fueron deformados. Es por esto que el recocido de metales es un proceso importante o uno de los más importantes porque nos ayuda a recuperar el tamaño de grano de los materiales que fueron deformados por algún proceso, recuperando sus propiedades iniciales o incluso, creo yo, mejorándolas. Más que conclusión, quisiera primero que nada recomendarlos a ustedes a que por medio de diagramas, tablas, imágenes o un texto en particular relacionen como por un ejemplo de la vida cotidiana este tipo de temas, ya que para entenderles llevan un determinado proceso logrado y en este caso pues les puedo yo dar mi punto de vista, así como también ustedes lo pueden dar. En el caso de mi tema, que es la recristalización, pues sabemos que son tratamientos térmicos que mejoran y modifican las propiedades de los metales o las aleaciones mediante alteraciones en su estructura. Por ejemplo, supongamos que nos dejan mejorar las propiedades de un sartén en nuestro trabajo, pero que este no logra su cometido y no existen las alteraciones que nos piden para dicho material. Por lo tanto, yo me cuestiono la siguiente pregunta y se las hago también a ustedes, de cómo mejoraríamos este material. Y por lo tanto, pues ya, eso lo dejo a criterio de ustedes. Que pasen buen día y hasta luego.